Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Bienvenidos a Ahora sí. Encantados de volvernos a reunir y miren, aprovechando que acaba de pasar el Día de los Locutores, hoy les vamos a entregar estos minutos a todos esos compañeros, colegas que han estado acompañándonos a través de lo largo de nuestra vida y de la vida de nuestros familiares, en donde la radio representaba un momento muy especial en lo que era la reunión familiar. Pues gustosos de volver a estar aquí con esta empresa que nos abre sus puertas, Promo Estéreo. Y también otra cosa, queremos darles el número para que se pongan en contacto con nosotros y si tienen alguna anécdota, alguna pregunta, pues nos la hagan llegar, nos la digan y con gusto aquí trataremos de estar respondiendo. Y si no sabemos, pues también veremos quién nos ayuda a colaborar para sacarnos de las dudas. Por lo pronto les doy el número para que ya lo tengan a la mano, que es el 55 84 11 40 85. 55 84 11 40 85. Entonces ya saben, si tienen alguna cosa que nos quieran comentar, con muchísimo gusto vamos a hacer que sean partícipes de esta reunión, porque ya saben que esto lo hacemos entre todos. Ustedes detrás de allá del micrófono y nosotros desde la cabina. Pero miren, vamos a comenzar aquí hablando de lo que han sido los locutores a través del tiempo, cómo ha comenzado todo esto, cómo se dio ese encuentro entre la gente que en su día a diario lo que hacían es que en un momento tenían una hora en que la gente se reunía en la sala de la casa. Tenían esos aparatos enormes que eran los aparatos de sonido de radio, que tenían muchas veces incluido un tocadiscos, unas bocinas gigantes, y había un programa que era el programa preferido de la familia. Y en ese momento todos se sentaban alrededor de este aparato y era un momento de convivencia familiar. Todos se ponían en la misma conexión. Y ahí es donde una voz empezaba a narrar, ya fuera alguna noticia, ya fuera algún comercial, ya fuera también alguna historia. Y entonces contábamos con programas como La Hora del Aficionado, La Hora del Cochinito, La Tremenda Corte, que también fue un programa de origen cubano que hasta nuestras fechas hemos podido escuchar y no deja de perder esa simpatía, ese humor blanco, que ahora ya no se maneja tanto, pero pues que era el característico de esos momentos y que nos hacían pasar momentos tan agradables. Yo les quiero hablar también de cómo voces se volvieron parte de la familia. Y ahí pues yo no puedo saltar por obligación y por todo la voz de el señor Héctor Martínez Serrano, que estuvo transmitiendo más de 40 años en diferentes estaciones, desde las que acompañaba a que muchas personas iniciaran su día, porque así era. Ya saben que eso de las 5:30, 6 de la mañana, ya estaba esa voz que muchos renegaban, porque decían, es que mi papá me ponía desde muy temprano el programa, yo ya sabía que me tenía que levantar. Pues sí, pero que ya cuando estas personas iban creciendo, resulta que les ponían ese mismo programa a sus hijos y así se fue dando a través de distintas generaciones. Entonces, pues una de las voces, como les digo, yo estoy obligada a mencionarlo y con muchísimo gusto, Héctor Martínez Serrano, que tuvo el programa Buenos Días, que estuvo pasando a través de diferentes estaciones, a través de la XCW, que en esos momentos era la voz de la América Latina desde México. Y que muchos, no sé si recuerdan ese instrumento metálico, el xilófono, que sonaban esas campanitas muy características de la estación, en donde llegaron a hacerse famosas muchas voces como las de María Victoria, un Agustín Lara. Yo sé que si muchos jóvenes están escuchando esto van a decir, bueno, ¿y esta mujer de qué nos está hablando? Pero pues así fueron los principios y eran las voces que se escuchaban y es donde existían esos concursos en donde la gente iba a cantar
y de repente, si no eran muy afortunados, les tocaban una campana y los sacaban del escenario. Se daban todo este tipo de experiencias que acompañaban a la gente. Muchos programas eran en vivo y con auditorio. Era otra de las características que tenían, en donde la gente pues reía, lloraba, mostraba todas sus emociones, y estas se compartían a la vez de que los locutores y los cantantes, los que estuvieran de invitados, pues también convivían en forma directa con toda la gente que mostraba sus emociones en el momento. Recordemos también, si nos vamos ahí por el lado de los cronistas deportivos, y esto es también para los que están estudiando ciencias de la comunicación, porque seguramente les van a mencionar al señor Pedro Septién Orozco, que fue mejor conocido como el Mago Septién. Su especialidad era la narración de lo que era el béisbol de las grandes ligas, y que tenía una memoria tan maravillosa y una habilidad de palabra que podía hacer crónicas de una forma tan vívida, tan excitante, de jugadas que habían ocurrido hacía varios años, pero las tenía frescas en su mente, en su memoria. Todo eso era una experiencia, estar escuchando a este señor, el Mago Septién, que cuentan por ahí entre las anécdotas que nos han llegado, que en una de las ocasiones se quedó sin comunicación con lo que era el estadio. Por alguna razón, no sé si fue la luz, se acabó la visión, él estaba haciendo la crónica de uno de los partidos, perdió conexión con lo que era el partido, o sea, no lo podía ver, no sabía qué estaba sucediendo, y él siguió haciendo la crónica de un partido. ¿Cuál? El que tenía en su mente, pero tuvo ese poder de entretenimiento, de gancho para tener a todos los de la audiencia entretenidos, atrapados, que él siguió haciendo una crónica. Fíjense nada más cómo personas con tanta habilidad lograban ese enlace con la gente, atraparlos narrando precisamente deportes, en este caso el béisbol. Podemos hablar también de otra persona. ¿Quién no ha sabido o ha escuchado del Estadio Azteca? Y ahí existía una voz, que era la voz oficial de este estadio, el señor Melquiades Orozco. Sabíamos que si escuchábamos esa voz, algo se iba a mencionar sobre este gran estadio en donde hemos vivido partidos emocionantes, derrotas también, porque no lo podemos negar, pero era esa voz que siempre se caracterizaba por el Estadio Azteca. Así podemos irnos siguiendo y viendo la importancia que han tenido los locutores en el tiempo. No sé si han escuchado, por ahí también existe un documental que es muy sustancioso sobre Rosa de Tokio. Fue una mujer que estuvo de locutora durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer de origen japonés que fue contratada para una estación de los Estados Unidos. Y entonces esta mujer cumplía una tarea bien especial, que era de estar hablando, dirigiéndose hacia los soldados, y les empezaba a decir: mientras ustedes están aquí en combate, sus mujeres los están engañando porque están conociendo a otras personas, pero ustedes quieren seguir aquí en la batalla. Fue una mujer que vivió un conflicto cultural, estuvo presa en Estados Unidos, precisamente por la labor que cubrió, abandonada por su esposo, porque fue considerada prácticamente como una traidora en lo que era Tokio, una traidora en Estados Unidos. Se volvió como un ser descalificado para todo mundo, pero ella cumplió esa función de estar precisamente mandando esta señal radiofónica a los que estaban en combate. Cómo la función de los locutores siempre ha tenido un poder tremendo. El saber que uno está frente a un micrófono y es una responsabilidad enorme, que llegas a muchas casas, que llegas a adultos, a jóvenes, a niños, que no sabes cómo van a recibir lo que tú les estés mencionando, es un poder muy especial. Y lo menciono también para los estudiantes, como lo decía, de Ciencias de la Comunicación, que dicen: ay, no tiene nada de chiste. No, realmente el tener ese poder de la comunicación es algo invaluable. Y quien lo ha conocido, aparte de que se vuelve algo adictivo,
te das cuenta de que tienes una gran responsabilidad al estar aquí frente a un micrófono. Y mire, queremos que si tienen alguna anécdota o algo, nos llamen para que nos cuenten cómo han vivido ustedes todo esto de la comunicación. Y que nos llamen al 55 84 11 40 85. Estamos deseosos de saber cómo han vivido todas estas experiencias con los programas, con los radios. ¿Quiénes han sido sus locutores preferidos? ¿Nos pueden decir? Podemos hablarles también de un Jacobo Zabludowski, que fue un hombre que tuvo un poder tremendo tanto en televisión como en radio. Le llamaban la voz oficial porque estaba muy al servicio de lo que fue el gobierno durante los 20 y tantos años, 27 años que duró su noticiero, y que sabíamos que si había alguna noticia oficial, estuviéramos de acuerdo o no, eso era otra cosa, iba a ser mencionada por el señor Jacobo Zabludowski. Entonces, fue un noticiero que también se volvió tradición. Si ocurría algo, sabíamos que ahí lo íbamos a conocer, a través de la voz de don Jacobo. Ahora, si nos venimos para estos tiempos, porque van a decir, no, nada más van a estar hablando del pasado. No, también vamos a estar hablando del presente. ¿Cómo reconocen ustedes a las voces? ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué les gusta que les cuenten? ¿Que les den consejos de salud, consejos sentimentales, consejos nutricionales? Todo esto es algo que podemos vivir a través de los medios. ¿Quiénes son ahorita sus estrellas de la radio o de las redes? Tenemos a un Mariano Osorio, que tiene una programación que se transmite diariamente, acompañada de música, acompañada de invitados, de lecturas dramatizadas, de muchas cosas que se pueden ofrecer a través de los micrófonos. Tenemos, no sé si recuerden, un programa que nos acompañaba en las noches, en la voz de Juan Ramón Sáenz, La Mano Peluda. ¿Quién no estaba ya en la noche preparado entre miedo y curiosidad para conocer todas estas historias que nos espantaban, que nos asombraban, que hacían que pudiéramos tener pesadillas durante toda la noche, durante el descanso? Y teníamos este programa de La Mano Peluda. Aquí, pues yo creo que varios lo oíamos, y era así como que, ¿lo pongo o no lo pongo? Porque sé que le voy a sufrir un poquito si sigo escuchando esto, pero a la vez era esa curiosidad de decir, vamos, el reto de escuchar estas historias de miedo. Y bueno, así vamos siguiendo. Oigan, también vamos a mencionar a las mujeres, porque por supuesto aquí somos protagonistas y hay que rendirle honores también a las mujeres locutoras. Tenemos a la señora Janet Arceo, que en estos momentos se encuentra en Radio Fórmula y que se ha caracterizado por ser toda una dama del buen hablar, teniendo siempre invitados muy interesantes, hablándonos de salud, de todas las cosas que nos son cercanas, en las que necesitamos algún consejo, y en donde Janet Arceo se ha caracterizado por esa voz tan agradable, tan cálida, que nos acompaña sobre todo en las mañanas, y que siempre está con un humor muy agradable, muy ameno. Y bueno, también lleva años en estos terrenos, ¿no? Que estuvo al principio con el señor que nos acompañaba todos los domingos. Ahorita se me fue el nombre, a ver si nuestra productora se acuerda, de Siempre en Domingo. Se me fue ahorita el nombre, pero ahorita lo recordamos, y si no, nuestros amigos les pedimos que nos lo recuerden, por favor. Pero te digo, tenemos a Janet Arceo, Matzin Gutzai, ¿quién más? A Raúl Velasco. Muchísimas gracias, Chely González, que aquí nos está apoyando con todo. Raúl Velasco, mil gracias. Sí, ahí ella estuvo también conduciendo con el señor Raúl Velasco ese programa que era también de tradición, todos los domingos, con miles de cantantes que aprovecharon esa plataforma para de ahí lanzarse al mundo del espectáculo, teniendo un éxito que decían que México era el trampolín de muchos cantantes, y así lo fue de Julio Iglesias, pues ahora los que tenemos, Chayanne,
no sé cuáles les gustan, Lupita D'Alessio, todos los importantes pasaron por ese programa. Janet Arceo estuvo un buen tiempo a cargo de la conducción de Siempre en Domingo, y ahí la encontrábamos. También tenemos a Maxine Goodside, también ella más dedicada a lo que es también el mundo del espectáculo, todos los chismes y todos los recovecos que se dan ahí en la vida de los artistas, todo lo que les acompaña, lo que hacen, en qué obras están presentes, en qué películas, en qué telenovelas, todo eso que rodea al mundo del espectáculo, con Maxine Goodside, ahí lo encuentran. Y bueno, si nos vamos también con otro de los personajes importantes, que fue un cronista y además un hombre con una personalidad tremenda, el señor Fernando Marcos. Fernando Marcos, que un hombre con una cultura inmensa, pero que también estuvo muy relacionado con lo que fue el fútbol, y por ahí mencionaban que de acuerdo que cuando él estuvo en lo del fútbol, por una decisión que dio ahí en un partido, que se había causado un incendio en uno de los estadios en donde había estado participando. Un hombre que no, decían quienes habían trabajado con él, que no era fácil de tratar, pero tenía mucho que decir, mucha cultura que compartir, y bueno, era el reto el estar en esa mancuerna con el señor Fernando Marcos. Y ahora, ¿qué les parece si empezamos a hablar un poco de lo que fueron las radionovelas? ¿Quién escuchó a las radionovelas? ¿Quién escuchó por ahí Calimán, esa serie de un héroe que tenía a su compañero Solín, y que era bien interesante de estar escuchando todos los días mientras estaba uno haciendo una cosa u otra, esos capítulos de aventuras, porque eso es lo que vivíamos, una aventura en cada capítulo? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo tuvieron por ahí? El héroe de poderes mentales, de mucho control emocional, ese que era Calimán. También recordemos muchas de las radionovelas, que después también se hicieron películas y siempre estaban en la mente de todos los que querían estar al pendiente de las historias, de los melodramas, porque eso eran las radionovelas, melodramas, ese género que nos jalaba todas las fibras emocionales y que nos tenían intrigados en cada capítulo. Por ahí tuvimos una radionovela que se llamaba El Derecho de Nacer, que después se hizo película y que también tuvo muchísimos capítulos. Otra que fue Chucho el Roto, que también de este vagabundo que tenía mucho ingenio en su ser y cómo iba manejando diferentes historias por cada capítulo. Esta llegó a tener, imagínense, llegó a tener más de 11,000 capítulos. El estar haciendo este tipo de programas que requería de efectos de sonido, que si nos vamos a buscar un poquito entre todo lo que hacían o los que eran sus elementos, tenían estos cuartos con láminas con las que hacían ruidos para representar un rayo, esas cajas con arena y con piedras y con esas cáscaras de coco que era para simular que iba caminando, que iba por ahí pasando algún caballo, alguna carroza, una cosa así. Los pianos que estaban también en este tipo de cuartos, en donde tuve la fortuna de conocer uno de estos lugares por allá en lo que era la XCW, que se encontraba en Ayuntamiento, porque ahora ya es Radiópolis y bueno, ya es una cosa muy moderna, pero en sus inicios, en sus buenos tiempos, era este cuarto de efectos de sonido, que era un mundo maravilloso. El estar ahí viendo cómo se hacían todos estos sonidos, la puerta de un carro, no sé, el tener rocas, todo lo que podía estar ahí utilizándose para hacernos un ambiente y llevarnos mentalmente, o sea, con las palabras, a todos esos escenarios que no veíamos, pero que nosotros íbamos creando en nuestra mente. Entonces,
cómo espero que con esto les esté removiendo a muchas de las personas que nos están escuchando todos esos momentos que estuvieron ahí, en lo que estaban haciendo sus labores de trabajo, sus labores de la casa, esperando algo, y que se podían dar ese tiempo de estar escuchando las radionovelas. ¿A ustedes qué les removió todo eso? ¿Qué les hacía crear en su mente? Miren, tan solo una de las cosas que pasaba, cuando estaba la gente escuchando algún programa, que era un programa que escuchaba de todos los días, y se iban forjando una idea de cómo era el físico del locutor o de la locutora. Que ahora en estos tiempos ya ese misterio se ha quedado un poco atrás, porque pues ya por medio de las redes pues sabemos que ya no solamente gozamos de lo que es el sonido, sino que también de lo que es la imagen. Pero en esos momentos en que nada más podíamos fiarnos de lo que escuchábamos y teníamos todas esas voces engoladas, esas voces pastosas o esas voces que estaban muy cuidadas y que además iban guiadas por un artículo, por un guión. O sea, no se improvisaba tanto como lo hacemos ahora, porque tenían que irse muy específicas por lo que se les había marcado. Entonces, era mágico el momento. Y decir, no, pues yo me imagino por la voz que estoy escuchando que es un hombre alto, no sé, moreno o rubio, o uno idealizaba, ¿no? Y ya después cuando uno conocía decía, chihuahuas, como que no corresponde tanto a lo que yo me había imaginado. Pero esa era la magia, o sigue siendo la magia muchas veces. Porque así como tenemos las redes, hay lugares en donde la radio sigue cumpliendo esa función de que nada más se basa en el sonido. Y ahora busquemos otro de los ángulos que también es bien importante. En momentos de desastres naturales, en momentos que hemos vivido, que lo vivimos aquí en nuestro país, y aprovechando que hoy que es 19 de septiembre, y que el único medio de comunicación que teníamos, por el que podíamos saber de nuestros familiares, de cómo estaban las cosas en la ciudad, de cómo habían quedado muchos sitios después de vivir los fenómenos naturales, era la radio, ¿no? El tener esa posibilidad de mandar señales, de mandar advertencias, de mandar recomendaciones de qué hacer, que es lo primero que nos dicen, que tengamos esa mochilita con las cosas elementales, con la lámpara, con algunas latas, con agua, con los documentos principales que tengamos para nuestra vida, pero también con un radio. Con un radio, ¿por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir también estar al tanto de lo que sucede, de las indicaciones que tenemos que seguir. Y ahí, ¿quiénes son los que han estado? Los locutores. Y volvemos a traerlos porque les queremos dar la importancia que han tenido, que tienen y que tendrán en un futuro. Entonces, díganos ustedes qué experiencias han tenido, digo, de las que me han hecho llegar a mí personas que conozco, que han sido gente que, como les decía, cada mañana se levantaban con un programa y sabían que si escuchaban esa voz que los acompañaba, su día iba a estar completo. ¿Por qué? Porque aunque ya estuvieran haciendo otras labores, aunque se tuvieran que ir al trabajo, aunque fueran manejando, que sabemos que en esta Ciudad de México sobre todo, y bueno, ya en muchas ciudades de nuestra república, que el tránsito está espantoso, esa es la voz que hace que estos momentos en que estás manejando se te hagan más tranquilos, se te hagan incluso placenteros, se te hagan incluso momentos en que puedes estar aprendiendo algo, si alguien te está hablando de algún libro, si alguien te está hablando de alguna noticia, si alguien te está mencionando alguna anécdota, hace que ese momento en el que tú estás conduciendo o estás esperando en alguna sala se vuelva un momento útil, se vuelva un momento agradable, un momento sustancioso. Miren nada más todo este recorrido que hemos hecho por todas las cosas que podemos tener y disfrutar con lo que son los locutores y lo que nos pueden traer. Pero miren, no podemos dejar atrás lo que son, son y serán los programas de concurso. Eso de que tú puedas
llamar a una estación y participar, ya te hace el día. Y que si además tienes la posibilidad de llevarte un premio, bueno, estamos de gane, ¿no? Ya nos hizo el día, la semana y hasta el mes. Esos programas de concurso que en un momento fueron hasta de cantantes, como lo fue la hora del aficionado, como ya lo mencionábamos, en los que podías mostrarle al mundo lo que eran tus dones en la música, pues, y que además te puedas llevar un premio y de ahí irte a lo que era la fama. No, pues estaba excelente. Pero ahora, les digo, toda esta comunicación que se da se hace entre el público, ustedes, los radioescuchas, y nosotros que estamos acá de este lado del micrófono. Tenemos esa facilidad de que ya las cosas las hacemos en conjunto, en que ya no es nada más una labor de este lado, sino que ustedes también participan dándonos sus inquietudes, comentándonos lo que les pasa y también haciéndonos llegar todas esas peticiones que de acá de este lado podemos trabajar y compartir con ustedes a la vez. Se da todo eso que siempre se ha buscado, que es la comunicación. Y pues, ¿qué más les podemos ir diciendo? ¿A ustedes qué programas les llaman más la atención? Sabemos que ahora se han, digamos, que roto algunas reglas, o hay más libertad, en el sentido de que pues ya puedes mencionar muchas cosas a través de los medios, que antes había más control y ahora puedes tener esa libertad. Por eso les digo, ¿qué programas les llaman más la atención? Podemos tener un Chumel Torres, que se va con todo en sus comentarios y que puede hablar de políticos, puede hablar de circunstancias y todo, y goza de esa libertad que antes no se tenía, ¿no? Que si tú estabas con una compañía, había ciertos lineamientos que tenías que conservar. Podemos hablar de un Ciro Gómez Leiva, que está enfocado en las noticias, de un Joaquín López Dóriga. Podemos hablar de estaciones como lo que es Radio Educación, en donde siempre van a tener esa línea cultural y te vas a poder enterar de las obras de teatro con las que contamos, muchas veces también de los conciertos, de escritores, de gente que está tratando de llevar a bien, a conocer todo lo que son sus obras, de exposiciones. Entonces esto se vuelve un mundo infinito en el que todos podemos participar y en el que seguimos gozando de ir conociendo de este mundo. Fíjense que algo de las cosas que tengo con mucho cariño, recuerdo la historia de una persona que se dedica a la sastrería. Y nos decía una vez esta persona que él no había tenido muchos estudios. ¿Por qué? Pues porque las posibilidades en su casa pues no se habían dado para que él pudiera ir a la escuela. Cursó prácticamente nada más lo que era la primaria. Y después pudo acercarse a un sastre y le enseñó, ¿no? Cómo coser, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero lo lindo de esta historia era que él siempre tenía un radio al lado. Y era una persona con la que podías conversar de muchísimos temas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que él le tocaba escuchar, que sobre todo era radio hablada, porque sabemos que hay estaciones que se dedican exclusivamente a la música, pero teníamos lo que era la radio hablada, pues era muy interesante que este hombre te platicara de todo. Aparte de que tenía muy buen humor, era bien agradable eso, de que te podía platicar de cualquier tema, te podía platicar de películas, te podía platicar de muchísimas cosas, y eso era lo que le había dejado el estar siempre escuchando programas de distintos temas. Les tenemos una sorpresa. Aquí una amiga que queremos muchísimo, que acaba de llegar, y que bueno, estamos felices de que estés con nosotros, Rosa María Torres Nava. Hola, Marina.
¿Cómo estamos? No, hombre, pues felices de tenernos con nosotros. Y mira, qué gusto que nos acompañes y que seas la persona que nos digas en todos estos años que tuviste un programa que se transmitía durante la madrugada, porque nosotros creemos que nos vamos a dormir y el mundo se detiene. No es así. Para nada. Cuéntanos todo lo que sucedía en ese programa. Sucedían cosas maravillosas, fíjate, desde saber que había personas que estaban muy solas, o personas que estaban trabajando, o en vacaciones niños que nos conocían a través de sus abuelos, porque se iban a quedar con los abuelos. Algo que sucedió y que nunca se me va a olvidar, son esos colaboradores por propia voluntad. Que eran del público, ¿eh? Exactamente. Ese es el detalle. Eran gente del público que se comunicaba contigo porque ve esa facilidad, ¿verdad, Rosa María? Sí, había la facilidad de que recibíamos las llamadas. Siempre tuve 2 compañeras y tú fuiste una de ellas. Por ahí también me tocó andar en esos rumbos. Muy en los inicios de Club Nocturno, Liliana Marina hizo sus pinitos en esa casa que nos dio la bienvenida, y a ti te tocó ver las sorpresas que nos llevábamos, porque como decíamos, ese público que estaba pendiente de las transmisiones nocturnas, que no podían dormir, que no podían conciliar el sueño, que no podían descansar, o que simplemente empezaban a escuchar el programa porque teníamos una barra musical. Musical de 5 horas y media, en donde la música era bien seleccionada. Y entonces la gente decía, y yo creo que a mí también me ha sucedido, y no sé si a ti, cuando te estás desvelando y estás escuchando algo que te agrada y música que te agrada, dices, la otra y ya me duermo. La otra y ya, la que sigue ya nos vamos, ¿no? Ya de nos repente vamos a dormir. entraba una llamada telefónica y más los atrapaba, fíjate. Y era curioso que mucha gente sí nos decía eso, ay, es que yo digo, esta y ya. A ver, ese señor, qué cosas tan interesantes está diciendo. Porque había un viajero que contaba cosas maravillosas, Edgar claro Anaya, sí. que por desgracia se nos adelantó en el camino final, un hombre joven, un hombre entusiasta, pero que atraía mucho la atención de la gente con sus viajes. Platicaba de la comida típica de diferentes lugares, como si la estuviera viendo, y entonces la gente se entusiasmaba. Había otro señor, no se me va a olvidar su nombre, don Emilio Narváez, que nos daba efemérides diario. También. Alguien que platicaba de cine, un taxista que nos platicaba de su rumbo de por allá de Álvaro Obregón. No eran cosas a veces increíbles, ¿eh? Se aprendió mucho en ese lugar. No, hombre, y tengo que decirte que yo también las escuchaba. Porque digo, en el momento en que me alistaba yo también, pues también para realizar después mis obligaciones, era tan entretenido, o sea, ya fuera por la música, porque también ese panorama tan amplio que nos daban entre las noticias importantes del día, entre las efemérides, el que tuvieran toda esa gama de música, porque no nada más eran cantantes. A ver, tú cuéntanos, ¿qué tipo de programación tenían en cuanto a lo musical? Una programación muy variada. Tratábamos de rescatar, y ojalá que se siguiera haciendo, la música tradicional mexicana, sobre todo de boleros. Entonces teníamos a los mejores cantantes masculinos, también a las mejores cantantes femeninas de aquellos tiempos, que te digo, María Luisa Landín, que ha sido única. En cuanto al rubro de hombres, pues Pedro Vargas, también estaba Pedro Infante, hablando de Pedros, y así podríamos hacer una lista enorme de hombres y mujeres de aquella época que dejaron huella. Hay ahora algunas estaciones en radio que están rescatando toda esa música, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? La XCB. Ahorita el 10:30 de AM ha incluido una programación excelente que está rescatando toda esa música. Es que a quienes nos gusta la radio y el radio, porque una cosa es la radio, toda esa ¿verdad? Estructura enorme que encierra, y por otro lado está el radio, ese pequeño aparato que tú puedes tener en el baño, en la cocina. Yo soy una de ellas, ¿eh? Tengo en el baño, en la cocina, tengo por todos lados radios, aparatos. Y luego en la misma estación, ¿no? Y la porque gente, si me muevo de un lado para otro no pierdo la noción de lo que se está. Y la gente joven te dice, no, pues es que por eso existe ya el teléfono celular y ahí puedes encontrar miles lo de que canciones. quieras, ¿no? Y ¿sí? podcasts y o todo. existen las memorias donde es un listón de miles de canciones también. Pero quienes crecimos con la radio y con el radio,
No lo podemos dejar de lado, Liliana, y tú eres una de esas personas. No, pues ya lo traigo acá, Lo como traes que inyectado. en las venas. Ujú. Y mira, yo quisiera añadir en eso de la música que dices, los principales intérpretes y todo, también la música de bandas, pero también todos estos temas que acompañaron películas que nos han grabado, que nos han marcado por uno u otro detalle. Ah, es que tú hablas de las grandes bandas. Las grandes bandas. Las grandes bandas. Porque Porque si ahora dices bandas, sí, es cierto. Bandas, la de El Limón, ¿no? bueno, deja esas, son más o menos, Ajá. pero han salido una serie Ajá. de bandas nuevas que dejan mucho que desear, ¿eh? A quienes amamos la música, dejan mucho que desear, pero tú te refieres a las grandes bandas. Las grandes bandas. Por allá un Aquellas- Glenn Miller. Oye, no, qué bárbara, para empezar la lista, pero son muchos, son muchísimos, y se han hecho compendios de toda esa música que acompañó películas, que nos acompañó en muchos momentos de la vida. No por nada se hizo, me parece que fue 620, la música que llegó para Sí, quedarse, para quedarse. que por cierto ya no existe esa Fíjate, estación. bueno. Ahora se convirtió en una estación religiosa. Digo que no está mal, ¿no? Digo, hay gusto para todos. Yo ¿no? creo, Es la creo ventaja. que en estos tiempos sí hace mucha falta lo espiritual, fíjate. Se ha dejado mucho de lado. No se diga la juventud, ¿eh? Que con la mano en la cintura te dicen que ellos no creen en Dios o cosas así. Sí, que no crean. Pero en pues nada. bueno, se ha dejado de lado el inyectarle lo espiritual también a los chavos, ¿no? Y pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues tratar de seguir explorando o motivando que se acerquen a lo humano, a lo creativo, a lo que puedes compartir con los demás, y que no se nos olvide esa calidad de humanidad, ¿no? De lo que nos diferencia de los animales y que nos hace tener Esa sensibilidad. esa sensibilidad, exactamente, ¿no? Que no lo abandonen. Pero volviendo a las grandes Pero bueno, bandas, vamos Liliana, otra vez es que con las grandes bandas. Es que es un tema espectacular ese que tocas, de las grandes bandas. Mencionaste a Glenn Miller, pero eran muchísimos, era Billy May, era Ray Anthony, dicen que el sobreviviente de las grandes bandas fue Ray Conniff. Ah, es cierto, con sus muchos coros de temas que orquesta. se siguen, claro, cómo no, y que además retomó muchos temas dándole su toque especial, ¿no? Con los coros, que era algo característico. Tú sabías que era una melodía de Ray Conniff, precisamente por esos coros que le acompañaban, y tenía unos arreglos muy particulares. Ajá, mujeres y hombres que si tú has visto las tomas que les hicieron, Sí. los videos que lograron con Ray Conniff, las chicas pues totalmente compaginadas en lo suyo, Sí. y los hombres por otro lado, y haciéndole a la par a la música, y Ray Conniff que disfrutaba con su melena blanca Claro, y su corte así de príncipe valiente, ¿no? De casualita. de cazuelita, pero cómo Pero bueno. disfrutaba, no sé Sí. si ustedes tienen oportunidad, vean esas tomas, esos videos, Ajá. y son maravillosos porque él disfruta su música. Claro. Él disfruta su música, hasta sonríe y bueno. Y bueno. bailaba y todo, ¿no? No, Pero no, te no. digo, grandes bandas podemos tener una gran lista, grandes interpretaciones, temas que se quedaron. Ajá. Te mencionaba 620 porque 620 tenía una parte de sus programas que se llamaba el soundtrack de una vida. Ah, mira, esa Soundtrack de melodía una vida. que siempre te acompaña, ¿no? Y que te remueve alguna anécdota, alguna vivencia. ¿no? Así es. Mira, Así como las canciones mexicanas, ¿no? Los boleros y todo, pues nos dicen tanto. No por nada dicen, ¿no? Que los boleros de Luis Miguel no son de Luis Miguel. no, pero pues fíjate que a estas juventudes les llegaron por la voz de Luis Miguel. Y además otra de las cosas, no solamente él, fíjate que después ya vas escarbando y muchos cantantes actuales han ido a tomar esos temas que existieron desde hacía muchos años, les han dado su toque y nos los han traído. Y creemos, o bueno, muchos creen que son canciones actuales, pero no, son canciones que se retomaron de hace tiempo, pero que mucho. tienen letra tan valiosa y composición tan valiosa que vale la pena que los tengamos vigentes. Entonces yo creo que sí, a pesar de que no son los autores de las canciones, sí hay que agradecer que las revivan. Sí. Está sucediendo mucho y me gusta mucho recordarla a Natalia Lafourcade. Ay, claro, con Que una voz muy- hermosísima. Muy a su manera, pero Sí. ella revive todos aquellos boleros. Una chica muy talentosa, Sí. con mucho todavía que dar, mucho por delante. Sí, sí, y de calidad además, ¿no? Ujú.
porque no es nada más cantar o hacerle como que le cantas, sino que ofrezcas algo que valga la pena. Así es. Y mira, qué buen ejemplo nos estás dando. Rosa María, vamos a comprometer a que nos acompañes también otro día, porque tienes muchas cosas que contar y ahorita desafortunadamente el tiempo nos está... Sí, a mí me comió el tránsito. Cansando. Vivo Sí, súper hombre. lejos y me comió el tránsito pero claro que sí, si ustedes tienen a bien invitarme, si tú, Liliana, No, hombre, con con muchísimo esta gusto. etapa hermosa que estás retomando, porque ya tenías una trayectoria en Ahora Sí y ahora estás retomando. Yo Sí, te deseo la sí. mejor de las suertes Hombre, y te así lo va a ser. agradezco Seguramente. muchísimo, te lo agradezco mucho, Rosa María. Esta es tu casa. Gracias. Sabemos que todo eso que has vivido y que aprendiste y que tienes ahí, es muy valioso que lo compartas con nosotros. Te digo que ahorita desafortunadamente el tiempo ya nos está alcanzando, pero te queremos aquí. Te Cuando el queremos destino aquí. nos alcance. Ay, no, ese no. Ya nos Ese no. alcanzó. Ese destino Bueno, no, el destino otro. de hoy. El destino de hoy y que sigamos compartiendo todas estas anécdotas y cosas importantes que nos han marcado desarrollando esta carrera, que es la locución y que nos encanta además. Así es, se acaba de pasar el Día del Locutor. Sí, el 14 de septiembre es lo que estábamos platicando aquí al principio del programa. Y recordamos algunos nombres, ¿no? Uy, de personas muy valiosas que han estado en estos medios. Y bueno, pues ahorita, mira, ya es hora de despedirnos, pero ya hicimos el compromiso, ustedes están de testigo de que Rosa María nos va a volver a visitar. Claro que Ya, sí. para que esto no quede a medias, porque ahorita ya nos dejaste así como dicen, ¿no? Cuando te dan una probadita de algo y que te guste, dices, queremos más. Bueno, pues entonces de eso se trataba, ¿no? De dejar así los puntos suspensivos para que nos sigan los amigos en este lugar que se llama Ahora sí. con Liliana Marina. Y Rosa María Torres Nava, que aquí está de invitada y que nos va a seguir acompañando. Les damos las gracias, les recordamos el número, poco a poco nos vamos a ir relacionando más y queremos que nos empiecen a marcar al 55 84 11 40 85 para que nos manden sus dudas, sus intereses, los temas que quieren que abordemos. Con muchísimo gusto vamos a estar aquí al pie del cañón o al pie del micrófono para acompañarnos y hacer de estos momentos inolvidables. Mil gracias. Recuerden que estamos aquí, Liliana Marina, Rosa María Torres Nava, en Ahora Sí. Hasta la próxima, amigos, y que la pasen muy bien. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.